Ya estamos de vuelta aquí en Supermanzana 21. Nos encanta, de verdad, hablar con ustedes y sobre todo, pues darles a conocer temas de salud en los niños, más que nada, pues para estar ahí pendientes, que todo esté bien. Y quién mejor que nuestro querido doctor Carlos Dotres, ya está aquí con nosotros, que hoy nos viene a hablar de las cardiopatías congénitas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenos días a ti, a los televidentes. Sí, vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Es un tema que nos han pedido algunas personas y realmente lo vamos a hacer en un lenguaje para la población en general, como siempre hacemos en el programa. Cuando se habla de cardiopatía, se está hablando de una enfermedad en el corazón. Y cuando se habla de cardiopatía congénita, se está hablando de una enfermedad del corazón con la que el niño nace. Es decir, que son un grupo de enfermedades estructurales que se producen en el desarrollo del corazón en la vida intrauterina del niño. La vida intrauterina del niño, es decir, el embarazo de la mamá del niño, tiene 3 trimestres. El primer trimestre se caracteriza por ser un trimestre que nosotros le llamamos de organogénesis acelerada, es decir, que se forman todos los órganos y todos los sistemas. El corazón es el primer órgano que se forma y que comienza a funcionar en el niño, de tal manera que ya en el día 18 de vida, es decir, desde que se fecunda, a los 18 días ya empieza a formarse el corazón. Se empiezan a formar 2 tubitos cardíacos que después en el día 21 se unen a un tubo cardíaco y todo esto tiene un proceso que en el día 50, es decir, a los 2 meses del embarazo, ya en el primer trimestre, en el día 50, el corazón está estructuralmente conformado. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que si hay algunos, no se sabe bien cuáles son las causas de cardiopatías congénitas, pero se asocian con algunos factores teniendo en cuenta estudios epidemiológicos que se han hecho. Y se sabe, por ejemplo, que una mujer que mantenga altas cifras de glicemia en sangre durante el embarazo puede tener una cardiopatía congénita. Los hábitos tóxicos, el alcohol, las otras adicciones, incluso no solo para este tema, sino para los temas generales, el tema del hábito de fumar durante el embarazo, ya bien sea un fumador pasivo o un fumador activo, es decir, que fume la madre o que su pareja fume, todas esas cosas hay que cuidarlas, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Los medicamentos que se consumen, también las enfermedades, por ejemplo, se asocia mucho la rubiola con las cardiopatías congénitas, en fin, un grupo de aspectos relacionados con factores que pueden prevenir esto. También hay otros síndromes, el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, otras enfermedades generales que tienen otros signos y que también cursan con cardiopatías congénitas. Pero la mayor parte de las veces no se conocen. ¿Qué importancia tiene? Bueno, miren, de 8 a 10 niños de cada 1000 nacidos vivos pueden nacer con una cardiopatía congénita. Es decir, no es una cifra despreciable. Sí, no. En México se ha calculado que pueden estar naciendo todos los años entre 15.000 y 20.000 niños con cardiopatías congénitas. Wow. Y esas cardiopatías congénitas tienen esa prevalencia, esa frecuencia, y además están dentro de las 5 o 6 primeras causas de muerte, tanto en los menores de 1 año como en los niños menores de 5 años. Mucho se ha avanzado desde el diagnóstico prenatal. Ya los ultrasonidos que manda los tetra que está siguiendo a la embarazada siguen el desarrollo estructural del corazón y hay muchas de estas malformaciones que se pueden detectar desde ya la vida intrauterina. Yo diría prácticamente el 95%. Wow. Con un ultrasonografista experto se puede conocer que ese niño va a venir con una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas pueden ser de las más simples, que prácticamente no dan síntomas ninguno, incluso algunas de ellas dan síntomas cuando la persona es adulta, hasta las muy graves, que pueden acabar con la vida del niño en los primeros días de nacido, o que requieren diversos tratamientos, no solamente médicos, sino tratamientos quirúrgicos. También el desarrollo tecnológico para abordar el tratamiento de las cardiopatías congénitas ha avanzado mucho, pero lo importante es tener un diagnóstico precoz. Así es. Cuando no se ha hecho el diagnóstico en la vida intrauterina, porque si se hace el diagnóstico y se dice esta es una cardiopatía congénita grave, severa, ese niño debe nacer en una maternidad donde esté cercana a un centro que le pueda resolver
un problema de Inmediato. descompensación inmediato. Ajá. Porque hay diversas manifestaciones según sea el tipo de cardiopatía. Las cardiopatías se clasifican en dos grupos grandes. Las cianóticas, que ponen morado al niño porque se contamina la sangre que no está oxigenada con la oxigenada y da ese aspecto morado, se llama cianosis. Muy frecuente, muchos habrán oído hablar de la tetralogía de Fallot, es una de las cardiopatías cianóticas más frecuentes. O pueden no tener cianosis, es decir, los niños no tener cambios en la coloración. Pero la presión del pulmón puede estar aumentada o puede estar disminuida. Y muchas veces entonces los niños esto hacen manifestaciones de falta de aire, infecciones respiratorias a repetición, sobre todo en las más frecuentes, que son las cardiopatías congénitas no cianóticas con flujo pulmonar aumentado. Estamos hablando de la persistencia del conducto arterioso, que es una cardiopatía frecuente, por ejemplo, en la Ciudad de México, por la altura y la hipoxemia. Es una cardiopatía bastante frecuente, igual que las comunicaciones interauriculares, interventriculares, el atrio ventricular, como dice. Hay un grupo de este tipo de enfermedades. Lo importante es que, bueno, nace el niño, ya probablemente traiga su diagnóstico prenatal hecho, o de lo contrario puede nacer con algunas manifestaciones clínicas de alguna falta de aire, esto que decía yo de la cianosis, etcétera. Y en el examen físico del médico puede detectar arritmia en el corazón cuando lo oculta, o soplos, los soplitos en el corazón. El corazón tiene dos ruidos, cuando se contrae y cuando se dilata. Es un ruido semejante a dom-lop, dom-lop, dom-lop. Si en medio de eso, en uno de los ruidos, uno escucha un soplo, bueno, pues ahí hay que pensar en alguna situación. Claro, hay soplos funcionales que se deben a que el corazón está funcionando un poquito más, cuando hay un hipertiroidismo, hay una anemia, hay una infección, hay fiebre. Hay soplos inocentes, pequeños soplos que uno identifica inmediatamente y dice, este corazón no tiene ninguna alteración estructural, y hay soplos propios de estas cardiopatías. Por eso hay que estudiar al niño. Hay que hacerle un electrocardiograma, hay que hacerle una ecografía del corazón y a veces otras pruebas un poquito más complejas. Ahora bien, lo importante es que se pueden tomar medidas para, como decía yo, durante el embarazo, durante el primer trimestre, para tratar de evitar que se produzcan este tipo de enfermedad. Segundo, importante mantener el control de los tetras a través de los ultrasonidos para hacer un diagnóstico precoz y conocer qué tipo de cardiopatía puede traer ese niño, que ya decía, pueden ser 10 cada 1000 nacidos. Y en tercer lugar, bueno, ya el pediatra llevar a la consulta de pediatría tempranamente. Nosotros siempre recomendamos, después que sale de la maternidad, que vaya a los 15 días de nacido el niño, después al mes y después cada mes, para poder seguir manifestaciones clínicas que pueden ser la expresión de este tipo de enfermedades. Así es, doctor. Y bueno, ya en caso de detectada y todo, ¿esto es algo con lo que deben de vivir ya siempre controlado, o hay alguna operación en la que se pueda buenísima pregunta. Exterminar? Muy buena pregunta. Depende del tipo de cardiopatía. Hay cardiopatías que con tratamientos médicos y algunas recomendaciones de hábito de vida pueden resolver el problema y no llevan. Todo depende de los estudios, esto que yo te decía, cómo está la hemodinámica del corazón. Hay otras que requieren tratamiento quirúrgico y depende el desarrollo de los centros. Hay centros muy desarrollados que son capaces de intervenir al niño muy precozmente y entonces se resuelve el problema. Quiere decir, en conclusión de tu respuesta, de la pregunta que tú me haces, la respuesta es: depende de la intensidad de la cardiopatía y el tipo de cardiopatía el tratamiento. Hay tratamientos médicos y hay tratamientos quirúrgicos. Personalmente tuve una niña recientemente con una comunicación interauricular muy ligera, que la niña hace su vida normal y no requiere ningún tratamiento porque no hay ninguna repercusión. Y es una discreta cardiopatía con la que ella nació, que se detectó después y que no ha requerido ningún tipo de tratamiento, y que además cuando le hicimos el ecocardiograma reciente, ya eso se cerró solito. Ay, qué bueno. Es decir, que por eso te digo que es muy casuístico, muy puntual, y hay que seguirlo con su médico. Claro, además, bueno, también con ciertas recomendaciones, a lo mejor muchos niños pues, no pueden correr por el tema, ¿no? Esa es, creo que como la parte difícil en un niño, que su estilo de vida o su calidad de vida en ese aspecto, pues no es es de muchos cuidados. Ajá, hay algunos casos que sí requieren alimentación, que no pueden hacer ejercicios, esfuerzos, correr
muchas cosas. Vaya, pues qué interesante tema, más sabiendo que se desemboca en varios ramas. Claro. Y bueno, pues siempre estar pendientes, como siempre lo decimos aquí en Supermanzana 21, por eso están nuestros doctores de cabecera, cualquier anomalía, cosa, vaya inmediatamente al doctor, lleve a los niños para descartar cualquier enfermedad y además mejor que prevenir, es lo mejor que podemos hacer, prevenir cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, doctor Dotres, nos encanta tenerlo aquí, lo vemos pronto la próxima semanita. Pues vámonos una pausa y a ver si me guardan ahí una galletita, ¿verdad? Mis compañeritos. No, no es cierto. Regresamos con más aquí en Supermanzana 21.